casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola amigos, pues ya estamos aquí de nuevo. Hay que continuar con este asunto que dejamos pendiente en el episodio anterior. Hay que continuar hablando de este tema tan controvertido de la pornografía. Creo que hay algo muy importante que no estamos mencionando y es que al final hay una versión masculina de todo esto, que muchas veces es la gran olvidada. Hay muchos chicos en OnlyFans, hay muchos chicos en el porno, muchos actores que parece, en teoría, que lo llevan mejor que ellas o que tienen situaciones menos traumatizantes que ellas después de pasar por el porno. Quizá también aquí influye pues que cada biología, digamos, pueda ser diferente en cuanto a ser mujer u hombre. Pero creo que ellos también muchas veces vienen de un contexto traumático, también vienen con antecedentes, al igual que ellas, de abusos, de violaciones. Mucha gente que se dedica al porno ha tenido este pasado. Luego, obviamente, no lo van a reconocer. Pero también creo que al final hay algo muy violento para ellos de tener que estar funcionando todo el rato, de tener que estar con una erección constante, de no poder fallar, de tener que eyacular, ¿no? De todas las cosas que se nos han metido en la cabeza de... Parece que ese es el objetivo del sexo, ¿no? El pene, penetrar, llegar... Si no llegas, no ha servido de nada y al final eso es lo de menos. Creo que hay tanto entre medias que se está dejando de lado y que se está olvidando el afecto, la intimidad, que parece que solo es eso, erección, correrse, tener que llegar. Es todo como una cosa que tenemos, por ejemplo, en nuestra generación muy metida. Yo esto sí que lo estoy viendo. Y esto me conecta mucho con este tipo de pornografía masculina, que también hay actores y chicos en OnlyFans que se dedican a esto 100%. Sí, por supuesto, así es, ¿no? En cuanto a lo que decías, comienzo un poco por lo primero, ¿no? Lo que comentabas acerca de la imaginación. Claro, por supuesto, la imaginación es el gran motor primero, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que con la facilidad que se tiene hoy de acceso a contenidos, pues la gente se ve limitado en ese carácter de imaginario, ¿no? Ya como que no necesitas imaginar, pierdes capacidad además, ¿no? Pero sí, la imaginación debería ser ese gran motor. Y por otro lado, esa especie de ciclo vital que has mencionado del tema del sexo, que es el que de alguna manera se nos vende en la pornografía, pues lo que decíamos al principio, es falso, es una foto que nos meten ahí para conducirnos luego al fracaso cuando no somos capaces de llegar a ello, de hacer el sexo así, porque además es que el sexo pues no es así. Esa es la cuestión. ¿Y tú crees, papá, ya terminando un poco de cerrar esta parte masculina, que creo que es interesante nombrarla porque veo que se habla mucho menos que de la femenina? ¿Tú crees que esos hombres que se dedican a ese porno o al OnlyFans también tienen situaciones complejas, también lo pueden pasar mal, o que puede haber una diferencia entre hombres y mujeres o cómo lo llevan cada uno de ellos, también en cómo se les trata, por ejemplo, en los sets, en el plató, en el rodaje, es mucho peor para ellas, claramente. Y las situaciones que se les piden, bastante vejatorias a veces, ¿no? Entonces, ¿crees que hay una manera de vivirlo diferente entre hombres y mujeres? Sí, yo creo que sí, porque forma parte de nuestra sociedad en general. Esa diferenciación existe en un montón de niveles y en ese también. Yo, por ejemplo, casi tiendo a imaginarme mucho menos que en el futuro de un actor porno se dé tanto esa cosa de querer que se retire determinado contenido. Uh-huh. Mientras que en el caso de la mujer lo veo bastante más normal, ¿no? Entonces creo que sí hay esa diferencia, pero que deviene ya en sí mismo de la diferencia que hace nuestra sociedad entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces el porno parece como que realza, ¿no? Tu capacidad masculina, ¿no? De estar erecto, de ser un monstruo en la cama, etcétera. Y por tanto, pues da como la impresión que eso es más bueno para ti que en el caso de la mujer, que es más casi el objeto pasivo en este caso, ¿no? Es que al final también creo que lo que estamos hablando es que la situación en general, no siempre, puede ser menos traumatizante para ellos, en sentido de que ellos parece que siempre tienen más el control. También dentro de lo que es el porno, de lo que es la industria, parece que ellos tienen la situación más controlada que ellas, ¿no? Que tienen ahí cierto poder. También los que suelen estar detrás de cámaras y en la producción son hombres, los de las grandes productoras, ¿no? Entonces parece que están como más cuidados. Incluso en el día de mañana, si tú ves un contenido de un hombre que sacó vídeos, le van a decir muchas menos cosas a él que a la mujer que lo ha hecho. Tú imagínate la mujer que tiene unos hijos o nietos, lo que sea, ya pongámonos en esas situaciones, sus vecinos, lo que sea. ¿A quién le van a decir más ese tipo de cosas, o burlas, o mofas, o comentarios? ¿A ella o al que se dedicó a eso, que incluso le pueden decir, tío, eres un machote, qué bien, el más tal?
Es justo lo que te decía, yo creo que eso es exactamente así, es decir, aunque la sociedad está cambiando mucho y esos roles, pues para fortuna de todos están cambiando, yo creo que esa es una realidad clara, es decir, en el varón casi verían la heroicidad, ¿no? De joder, qué machote eres, y en la mujer, pues bueno, se le emplearían determinados epítetos que no voy a reproducir aquí ahora. Y luego también una última cuestión que creo que es importante mencionar, estamos hablando sobre todo mayoritariamente de un porno heterosexual, pero por supuesto también hay un porno lésbico, un porno gay, todo tipo de porno, ¿vale? Entonces, es verdad que este tipo de figuras, por ejemplo, en el porno lésbico, tampoco representan la realidad, por lo que me han dicho también amigas mías. No representa sus relaciones, está también todo versionado para hacer un show y para fingir una serie de circunstancias que no ocurren en la realidad, que no son para nada fieles a lo que ocurre en la calle, o mejor dicho, en la cama. Entonces, al final, esas mujeres también están puestas ahí, haciendo una representación probablemente para unos hombres, con una dirección masculina, de lo que ellos creen que debe ser el sexo entre mujeres, o lo que ellos quieren ver, más bien, su propia fantasía, pero no la realidad. E igual ocurre también con el porno gay. Al final, están haciendo una serie de situaciones que siempre siguen un mismo tipo de rol, unas mismas normas no escritas, como que nada es mutable, no se puede salir de lo que se quiere mostrar siempre, es siempre A o B. Y por supuesto no es un sexo para nada real. Muchas veces también se muestran vejaciones, se muestra un sexo muy violento, muy abusivo, muy dominante, en el cual siempre pues parece que se tiene que ejecutar una especie de dominación sobre el otro o sobre la otra, ¿no? Como una constante cosificación, o sea, se están usando los cuerpos, no importa nada las personas que hay ahí detrás. Entonces quería recalcar que sucede lo mismo para cualquier tipo de porno, independientemente de la sexualidad o del tipo de porno que quieran representar. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí lo crucial es el esquema, qué es el porno, ¿no? ¿Para qué se usa? Y claramente tú das en la palabra clave todo esto, es en cosificar al otro para emplearlo solo como un elemento que me dé placer, ¿vale? Y eso evidentemente tiene un sentido en la pareja heterosexual, el mismo sentido exactamente en la pareja gay y el mismo sentido en la pareja de lesbianas. Claramente lo que hay por debajo, el esquema es el mismo exactamente, y ese esquema de la dominación, de la cosificación, yo creo que se produce exactamente por igual. Pero sí que esto me lleva también a un tema que yo creo que has mencionado y que es importante y que quizá habría que hacerlo aquí. A mí me da la impresión, y esto es una impresión, no he visto datos, no he visto estadísticas, que el consumo del porno es mucho más masculino que femenino. Yo creo que los hombres consumen mucho más porno que las mujeres. Y eso nos lleva también al hecho de bueno, creo que tú también lo has mencionado en algún momento, de reseñar que realmente la producción de porno es fundamentalmente masculina. Es decir, los productores, los directores, claro, etcétera, sí, son fundamentalmente masculinos. Entonces, claro, tratan de reproducir ese rol, ese modo de hacer el contenido. Ahora mismo decías una frase que me ha gustado, que es lo de, aunque sea porno entre lesbianas, dos mujeres, el principal consumidor de ese contenido es el hombre. Por supuesto. Eso claro. es algo que a mí me llama la atención poderosamente, ¿no? ¿Por qué a la mujer no le atrae tanto todo esto y en cambio a los hombres les atrae mucho más? Bueno, esto nos lleva de nuevo a las diferencias biológicas, culturales o aprendidas que hemos mencionado anteriormente. Igual que también se estigmatiza de forma diferente a cada uno, la mujer en este caso sale peor parada, pues al final creo que la mujer tiene una sexualidad diferente en el sentido visual. Es decir, la mujer no tiene la necesidad de satisfacerse tanto de esa forma a través de los ojos, digamos, a través de imágenes. Obviamente no soy una mujer, pero he escuchado a varias de ellas comentar todo esto y he leído artículos y parece ser, en general, porque luego cada uno es un mundo, que la mujer pues necesita más esa fantasía, tira más de ese estímulo de imágenes que pueda tener en su cabeza, pero no necesita tanto tenerlo enfrente o tanto verlo. El hombre parece ser que sí que necesita todo esto. Obviamente la mujer, pues aunque mucha gente se empeñe en decir que no o en negarlo o en hacerlo algo pudoroso, pues la mujer se masturba, tiene relaciones, una sexualidad plena, en ese sentido, igual que un hombre. La mujer tiene esas necesidades, por supuesto, pero parece ser que enfoca el sexo de una forma diferente. Entonces, claro, creo que sabiendo todo esto, la mujer no es la mayor consumidora de porno. También las hay, un porcentaje también interesante. Pero creo que, por supuesto, no es el público objetivo tampoco de ese porno, ni se ha hecho pensando en ellas. Se ha hecho pensando más
en los hombres directamente. Sí, sí. A ver, yo creo que lo que dices es muy interesante, pero lo primero me gustaría llamar la atención y pedir perdón en ese sentido por el hecho de que aquí somos dos hombres hablando de sexualidad cuando también, pues por supuesto, esto afecta a las mujeres, ¿no? Ya os pedimos, os pido, ¿no?, a nuestras amigas que escuchan este podcast que nos den su opinión al respecto, porque si no esto va a quedar como muy, no sé, muy homocéntrico y tampoco debería ser así. Pero a mí me gustaría remarcar aquí algo, y me meto en camisa de 11 varas, que es no solamente el tema de la vivencia del sexo en el hombre y la mujer respecto al tema este que tú mencionas de las imágenes, que es interesante y estoy totalmente de acuerdo, sino también en cómo se produce el ciclo sexual en el hombre y en la mujer. Y también creo que ahí hay una diferencia. Por tanto, la pornografía está mucho más pensada y diseñada para cómo es el ciclo sexual masculino, que es un me subo rápido, resuelvo y hasta luego, Lucas. En cambio, la mujer tiene un ciclo muy diferente. Es un ciclo más largo, es un ciclo donde no se requiere tanto esa rapidez del acto que realmente me hace que me suba y ya enseguida aquello se resuelve. Entonces, por tanto, claro, pues la pornografía está diseñada para el ciclo sexual del hombre. Por tanto, a la mujer o se crea una pornografía un poco diferente o yo creo que la actual no tiene en ellas a sus principales clientes, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, lo que comenté antes del cine dirigido por mujeres. Muchas veces se hace un cine más lento, con mejor iluminación, que represente otras cosas, y tampoco es un cine muy consumido. Tiene un sector bastante limitado. Entonces, en este sentido, parece que tampoco funciona. O sea, que podríamos a lo mejor alegar que a la mujer en general, el porno como tal, sea como sea, no hablo del erotismo, ojo, no le interesa de la misma forma que nos puede interesar o nos han enseñado a que nos interese a los hombres. Entonces, bueno, aquí es verdad que nos sentimos un poco raros porque estamos hablando de una temática muy femenina, pero bueno, creo que también es interesante verlo desde nuestra postura para ver cómo lo pensamos o imaginamos nosotros. Es verdad que hemos visto contenido, hemos leído entrevistas y por eso también pues podemos alegar ciertas cosas. Pero yo creo que la mujer, por mucho que cambiara la sociedad, no creo que fuera una gran consumidora del porno, por mucho que hicieran distintos tipos de contenido. Sí del erotismo, ojo, aquí creo que estamos de acuerdo, ¿no? En fin, una prueba más de que quizá pues el abordaje de estos temas que hace la mujer pues es más inteligente, más sagaz, más sensato que la que hace el hombre, que busca, digamos, una cosa como más inmediata y más satisfactoria de su ego en lo más básico, ¿no? Mientras que la mujer, pues yo creo que en este sentido, como en tantas otras cosas en la vida, aporta una dosis mayor de creatividad y de inteligencia. A mí me viene una cosa a la cabeza, papá, que es una frase que he escuchado mucho con respecto a esto, que es la gente que habla del entretenimiento. Como diciendo, no podemos criticar el entretenimiento, esto es ficción, señores. Y es como, bueno, por supuesto que es ficción, pero no es lo mismo hacer una película de acción donde se representan unas situaciones o de romance o lo que sea, que una película pornográfica. Porque sí, claramente es una ficción, obviamente no es la realidad, pero ¿eso justifica que se haga simplemente por ser un entretenimiento? Pues claro, yo creo que ahí la justificación cuesta más encontrarla. Efectivamente es un tipo de ficción, pero estamos pasando muchas cosas por encima, como la realidad que hay detrás y que esto afecta a la gente mentalmente. Por ejemplo, habrá mucha gente que diga, pues los videojuegos o las películas de acción o donde se muestran asesinatos también pueden hacer una mala contribución a las cabezas, ¿no? A la gente que lo está viendo. Bueno, por supuesto, pero creo que no al volumen de lo que está sucediendo con el porno. Normalmente una persona que juega un videojuego o que está viendo una película de acción donde hay un asesinato, por ejemplo, ¿no? Un thriller, no se va a poner a matar a alguien al día siguiente porque lo haya hecho en el videojuego o en la película. Puede ser que esa persona esté ya un poco tocada del ala, vea ese tipo de cosas y le dé más pie. No digo que no. No estoy tampoco banalizando el contenido violento en videojuegos o películas. Tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? Pero creo que la violencia que se muestra en el porno es brutal. Sí, yo creo que aquí este tema habría que reflexionar un poco sobre ello, ¿no? Porque, claro, efectivamente, el porno como tal, en su consumo, ¿no? Pues es algo que no nos gusta, ya lo estamos diciendo, ¿no?
Pero claro, igualmente deberíamos decir, atendiendo a esta noción de entretenimiento que tú estás sacando ahora, a que efectivamente ese cine hiperviolento, ese cine, pues donde vemos escenas gore continuamente, escenas donde la gente mata al otro de manera inmisericordia y de unas maneras brutales, pues en el fondo es similar al porno, ¿no? Y claro, pues no parece que nos preocupe tanto el hecho de que ese cine se difunda entre nuestros niños, ¿no? Aunque por supuesto que existen las clasificaciones de edad y que hay películas que nos recomendaríamos, pero bueno, como parece que esa temática nos preocupa menos. ¿Por qué? Eso es curioso, ¿no? Y yo creo que sí que hay algo ahí, ¿no? Y es el hecho real de que, y creo que también tú lo has apuntado, ¿no? De que los actores del porno son dos personas reales que de alguna manera están tratando de darte un contenido para que tú lo imites. Mientras que el otro como que suena más como a una ficción, ¿no? A una cosa etérea que está ahí como para distraernos, divertirnos, pero que casi nadie se va a pensar en emular, ¿no? Esa quizás sea la clave, ¿no? Pero es cierto que en el fondo hay un esquema similar en ese cine hiperviolento y en el porno, ¿no? Pero yo creo que la clave es esta, ¿no? Lo del porno se nos da un poco como ejemplificador. Oiga, usted puede hacer esto. Mientras que lo otro, pues parece que nos queda más lejano, ¿no? Bueno, y aparte de eso, que el cine pornográfico actual, por ejemplo, ya no tiene ni un guión. Antes por lo menos se esforzaban en hacer una intro, un desarrollo, un nudo, un desenlace, ya ni eso. Ya directamente es la escena y punto, o el cúmulo de escenas. Pero también hay que diferenciar, yo estaba hablando de un cine tipo thriller donde se puede mostrar un asesinato o una escena violenta, o un videojuego que contenga algún tipo de escena así. No de películas, como dices tu papá, extremadamente violentas. En ese sentido, sí lo acusaría exactamente igual. El cine gore, por ejemplo, a mí no me aporta nada. ¿Yo para qué quiero ver a gente destrozándose los sesos? Yo no quiero ver sangre todo el rato, me parece terrible. Ese contenido creo que sí que es bastante brutal y abusivo. Pero alguna escena, por ejemplo, suelta, no digo que sea algo inocente, pero, por ejemplo, un asesinato, una escena violenta, no digo que sea lo mejor para ver a una persona menor de edad o un niño. Pero, claro, no te está dando ningún ejemplo de esto es lo que tú debes hacer. Que por supuesto va a haber gente que interprete las cosas como le dé la gana y gente con la cabeza torcida, sí. Pero claro, en el porno es muy evidente. Es como si fuera casi como un manual en el que nos dicen esto es lo que se hace. Y hay tanto y tantas versiones y tantos vídeos, es tan masivo que parece casi como si se hubiera dictado así, ¿no? De esa forma. Así es, así es. Y desde luego a mí me preocupa la banalización que se hace de todo esto en los temas que podemos considerar más light. Y vuelvo a llegar al tema de la música, ¿no? Y de cómo pues en determinados estilos musicales pues todo eso se banaliza en canciones que finalmente terminan gustándole a los niños y niñas de 8 años, cosa que me parece lamentable, ¿no? Tenemos este fin de semana en Madrid a un cantante que de vez en cuando hace cositas de ese tipo y del que, bueno, sé que le gusta a mucha gente y que me perdonen sus seguidores, pero que a mí me gusta bien poco a ese respecto. ¿Estás hablando de Bad Bunny? Efectivamente, así es. Es decir, es que sus letras son tremendas. Es decir, hay una que leía el otro día que ponían de ejemplo, ¿no? Algo así usando un término latino, de puertorriqueño, ¿no? Del país de Bad Bunny, ¿no? Que es: te voy a dar tan fuerte hasta que te duela la popola. Vaya. Entendemos lo que es la popola. Por Dios, ¿cómo eso puede convertir a una persona en el ídolo de niños de 8, 10, 12 años? Por Dios, es horrible, simplemente horrible. Claro, pero ojo, también con todo esto. Hablamos mucho del reggaetón, del trap, que efectivamente en muchas ocasiones, la mayoría de ellas, aunque es verdad que se hacen algunas canciones diferentes ahora, pero en general no ha sido así históricamente, hay unas letras a veces muy violentas y muy pornográficas. Ya no es una sexualidad o un erotismo, ya es porno puro y duro, porque tú antes tenías, por ejemplo, canciones que podían tener algo de picaresca, hasta en el chotis, ¿no? En la música más tradicional, en un montón de canciones encontramos pasajes que pueden ser eróticos, sexuales, pero no lo que se menciona ahora, que muchas veces está mostrando esa realidad del porno, esa dominación, esa cosa abusiva. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención, efectivamente, que se pase muy por encima el tema de las letras de las canciones, porque está ahí. Y también debería haber algo para regular un poco todo eso, ¿no? Claro, ni de lejos quiero yo pensar en una censura al estilo clásico de la censura, ni de lejos. Pero, joder,
¿Qué podemos hacer como sociedad para que, bueno, pues nuestros jóvenes no tengan ese tipo de ídolos, que tengan otro tipo de ídolos, por favor, pero no esos? Leía una entrevista, ¿no?, que le hicieron en El Mundo hace muy poco a los chicos del último de la fila, ¿no?, Manolo García y Quimet y tal, y decían una cosa que a mí me pareció graciosísima a este respecto, ¿no? Y dice, no, mira, nosotros somos ya muy mayores, nos gusta quedarnos en casa y por tanto no vamos a ir a ver ni a Bad Bunny ni al Papa. Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Ole, el último de la fila. Pero quiero hacer un inciso. No solo las letras pornográficas han estado en el reggaetón. Siempre hablamos de eso. Pero ojo con el rock. Y somos muy fanáticos del rock, papá. Pero ha habido también letras en el rock que telita. A lo mejor no te parecen tan explícitas, pero yo te podría decir canciones y grupos que han hecho letras que son completamente demenciales, ¿eh? Sí, es posible. Hay muchos estilos en el rock. Desde luego en el rock de mi época yo te diría que no tanto. Y un poco vamos a lo que has mencionado, al término explícito. Es decir, una cosa es la canción, la poesía, la letra, la literatura inteligente, en el sentido de que sugiere, trata de desvelar algo, pero que no te lo muestra con esa evidencia sangrante, ¿no? Entonces, claro, pues todo eso sí se ha dado mucho, evidentemente, y a mí eso me parece inteligente y correcto. Lo que no me parece correcto es lo otro, ¿no? Lo de mostrarlo con esa brutalidad, ¿no? Y metiéndonos en camisas de 11 varas, que es lo que nos gusta, papá, ¿qué opinas cuando de repente hay mujeres que se describen como empoderadas? Lo sentimos por hablar de la perspectiva femenina de nuevo, pero hay que hablarlo. Cuando de repente ellas dicen, pues ahora, igual que ellos han hecho letras en pop, en trap, en rap, en reggaetón, han hecho letras tan sexuales sobre nosotras y, ¿no?, como incluso pues a veces misóginas, pues ahora nosotras vamos a hacer lo mismo y vamos a hablar del cuerpo de ellos y vamos a hablar de ellos como un objeto y vamos a hablar del pene y vamos a hablar del sexo y de... ¿Tú cómo ves también todo esto? ¿Te parece de verdad un movimiento que pueda ser relevante o es más de lo mismo pero dicho por el otro sector? Bueno, yo creo que es... a ver, hay que sentar lo primero, y es que están en su derecho, ¿no? Quiero decir, claro, que lógicamente si se las ha tratado de determinada manera durante un montón de tiempo, pues están en su derecho de reaccionar como sea, y por tanto poco que criticar a ese respecto. Ahora, el hecho en sí mismo, lo que se trata de reproducir, pues lo veo tan mal en unos como en otros, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero no es mal que hables de sexualidad, es... Claro. La forma en la que lo estás hablando y cómo lo estás diciendo, que si te voy a poner a 4, que si te voy a hacer no sé qué, que si te... son cosas que de verdad es como, es necesario escuchar esto y decir esto y que la gente lo baile constantemente en una discoteca y lo represente con el baile visualmente, pues claro, lo veo un ejemplo más de que, por mucho que digan, habrá gente que no esté de acuerdo con esto, de que el porno ha llegado a la música, a las salas de baile, a la forma en la que bailamos, pues creo que hay muchas cosas que pueden ser sensuales, sexuales o ya pornográficas. Esos 3 estadios, ¿no? Claro. Hay un límite ahí difícil, ¿no?, para marcar una cosa u otra, sí. Pero yo creo que ese límite, pues, bueno, ha existido más o menos siempre, ahora se ha roto mucho, y yo qué sé, no quiero que nos identifiquéis tampoco como unos pedazos reaccionarios que estamos... No, ni mucho menos, nada de eso. Por supuesto que la sexualidad bien entendida es una maravilla y, oye, pues, joder, encantados de que esto se difunda libremente entre todo el mundo sin ningún problema. Pero, joder, los excesos de estas características que lo que hacen es tratar al otro como una cosa, esclavizarlo, eso es lo que nos repugna. Pues sí, y creo que ya poco más. Hemos hablado un poquito de todas las cosas que nos venían a la cabeza. La verdad que hemos tenido una conversación bastante fluida y bueno, esperamos que la hayáis disfrutado y por supuesto, si se os ocurre otra cosa de la que queráis que hablemos o que nos queréis aportar, pues bienvenido sea. Pues por supuesto, y repito lo que decía antes para nuestras amigas oyentes, que por favor que nos digan su punto de vista, porque a lo mejor resulta que nosotros somos aquí 2 machistas de la leche que estamos diciendo vaya usted a saber qué. En breve estamos de nuevo por aquí y nos escuchamos. Adiós. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming. Porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.